hemos leído en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 2, versículo 7, y sabemos que todos los años se celebra la Navidad. La Navidad. El 24 de diciembre es la Nochebuena, esperando la Navidad que se celebra el 25 de diciembre. Y muchos la esperan con mucha ansiedad, y sobre todo los niños. Los niños porque quieren recibir sus juguetes. Pero nosotros sabemos que aunque muchos digan que es algo comercial, toda esta situación, bueno, es necesario pues que sucedan algunas cosas. De todos modos, la gente tiene que vivir de algo, ¿verdad? El comercio la gente tiene que trabajar y producir, y el que quiere vender algo pues tiene que publicarlo para vender, ¿verdad? La Biblia dice que el que quiere comer mejor que trabaje. Bueno, y entonces las personas viven solo en esto comercial y se olvidan de celebrar la Navidad y prefieren no celebrarlo mucho. Bueno, realmente la Navidad, sabemos que el autor es Jesucristo. Jesús, cuando nació, ese es el autor de la Navidad. Aunque muchos puedan decir que es San Nicolás, Santa Claus, pero el autor de la Navidad realmente es Jesús. Supóngase que a usted le van a celebrar su cumpleaños. Supóngase que se lo están celebrando y hagan todos los preparativos. Hagan todos los preparativos, las tortas y todo aquello necesario. Llevan la bebida. Hay todo el arreglo espectacular para celebrar su cumpleaños. Y de repente está todo el mundo abriendo los regalos, pero usted no lo invita. ¿Cómo le parece a usted eso? Así es cuando la gente celebra la Navidad. Cuando no cree que el autor de la Navidad es Jesús. El autor de la Navidad realmente es Jesús, del cual se habla que nació en un humilde pesebre. El único hombre que pudo dividir la historia en antes de Cristo y después de Cristo. No hay otro hombre que pueda decir la historia a la humanidad, que pueda decir que ha dividido la historia. Entonces vemos que el único que ha podido hacer esto es Jesús. Pero para poder Jesús hacer esto, Él tuvo que, según Filipenses 2:11, en Filipenses 2:7 al 11 dice: sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Resulta que Jesús, el Espíritu primero, estaba al lado de Dios. Era el Hijo de Dios desde entonces, ya era el Hijo de Dios, mejor dicho. Estaba al lado de Dios. La existencia es para nosotros, ellos son. Aleluya. Nosotros somos los que hablamos de existir, pero ellos ya eran. Ellos ya estaban. Entonces, cuando Jesús viene a esta tierra, de acuerdo a Filipenses 2:7, dice que si no, que se despojó de sí mismo,
tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, se despojó a sí mismo. ¿Tomando forma de qué? De siervo. ¿Y qué es forma de siervo? Fíjense que de servidor, ¿verdad? Cuando Jesús viene a la tierra, todo es humildad. Cuando vamos entonces a que Él nació en un humilde pesebre. Ese pesebre representa la sencillez y humildad de Dios. Para ser grande no se necesitaba nacer en un palacio, a los ojos de los seres humanos. Para ser el Rey Salvador no se necesitaba nacer en un palacio. Simplemente iba a ser el Rey, aleluya. Pero eso representaba la sencillez y humildad de Dios, el nacer en un humilde pesebre. Hemos hablado desde el momento en que hubo la obediencia de su madre al decir, he aquí muy favorecida, ¿verdad? Pues la mujer, cuando Dios le envió una palabra a través del ángel para nacer, y pensaría entonces la gente, no, pero si iba a ser el hijo de Dios tenía que tener todas las cosas disponibles para poder nacer. Resulta que Jesús vino a luchar contra la miseria, se hizo humilde para poder entonces hacernos a nosotros bendecidos y bendecirnos con todas las bendiciones en los lugares celestiales. Alabado sea el Señor. No fue que Él vino y nació en un palacio con todo chévere para venir a sufrir por nosotros, porque si hubiese nacido así, entonces no hubiese podido entender la necesidad del ser humano. Y hablar de un pesebre habla sobre esa sencillez y humildad de Dios. Que siendo Él creador del universo y del género humano, se hace como uno de nosotros para ofrecernos la salvación a través de Jesucristo. Recuerda que cuando hablamos de Jesús representa, usted quiere decir, cuando usted dice Jesús, dice, ¿cómo? Jehová es salvación. Cuando entendí la traducción de lo que significa Jesús, me quedé maravillada. Jehová es salvación, fue lo que vino a decir a través de Jesús. Y ese pesebre representando esa sencillez y humildad de nuestro Señor, para ofrecernos salvación, devolvernos la esperanza de retornar a Él en el tiempo que nos corresponde entonces partir de esta tierra, la alegría para afrontar la vida. Para eso vino Jesús. Y hablamos de la Navidad y nosotros como cristianos debemos tener gozo. Dice el salmista, y aún no había vivido la Navidad, Dios, has cambiado mi lamento en baile, alabado sea el Señor. Entonces alguien puede molestarse porque un cristiano se siente alegre, porque celebra la Navidad. Sonríe, Cristo te ama. Ese humilde pesebre representa la sencillez y la humildad de Dios, que siendo el creador del cielo y de la tierra, entonces se hace como uno de nosotros a través de Jesús. Era su Hijo, Dios en espíritu. Su Hijo se hizo carne a través del vientre de una persona, de un ser humano también, de una mujer, por supuesto. Pero vemos que todo esto era necesario.
Esa sencillez y humildad entonces fue manifiesta a través de ese pesebre. Espiritualmente ese pesebre representa el lugar donde Cristo nace, que es nuestro corazón. El Señor Jesús no está buscando la persona perfecta para nacer en su corazón. Él no está buscando gente que no tenga vicios, que no tenga ningún error, no. Jesús está buscando es aquel corazón que tiene la necesidad de cambiar. Aleluya. Ese corazón que sabe que él solo no puede, que esa persona sola no puede, que necesita a Dios. Eso es humildad. Un corazón que reconoce sus faltas y sus fallas y que sabe que sin Dios no es nadie. Y que a veces la persona no lo reconoce, pero simplemente dice: quiero experimentar porque ya no puedo más solo o sola. Eso es humildad, porque cuando nosotros no tenemos la necesidad de Dios, somos autosuficientes y arrogantes hasta el tiempo que nos llega la necesidad. Todos decimos ser poderosos, pero hay un momento que llega el quebrantamiento. Y es allí cuando el hombre reconoce, o si reconoce la necesidad de Dios, entonces el hombre es humilde, o la mujer es humilde. Pero resulta que Dios es soberano, es grande, invencible. A veces las personas dicen ser dioses, pero Dios, quiero decirle algo, Dios con 3 dedos juntó el polvo de la tierra, con 3 dedos, y en el hueco de su mano tomó el agua de los mares. Que las naciones son como gotas de agua para Él. Entonces, cuando usted quiera creerse que es Dios, piense en esto. Porque usted es superior a Dios. ¿Usted se imagina a Dios así tomando en el hueco de su mano el agua de los mares? Y juntando el polvo de la tierra así, con 3 dedos. ¿Usted se lo imagina su grandeza, cuán grande es el universo? Que el trono de su gloria es el cielo y que el estrado de sus pies es la tierra. Sin embargo, el Señor, como creador, ya sabemos lo que había pasado desde la antigüedad con Adán y Eva, y fue el plan, entonces activó el plan B, que es Jesús, para salvar a la humanidad. Y entonces lo vemos naciendo en un humilde pesebre. Pudo haber nacido en un palacio, es verdad, pero imagínense que hubiese nacido en un palacio y lo consiguen rápidamente, porque su reinado iba a ser tan poderoso. Y Dios tenía un plan de salvación para su hijo, primeramente camuflado. Tuvo que nacer de incógnito, escondido, porque su reinado era tan poderoso que desde que nació buscaron a matar. Es que todo lo bueno siempre la gente lo quiere destruir desde el principio. Hay un dicho que dice: hierba mala nunca muere, pero es que la gente siempre todo lo bueno quiere destruirlo desde el principio, y cuando vamos al nacimiento de Jesús podemos ver eso manifestado desde el principio.
cuando Jesús nació en un humilde pesebre, eso fue un plan estratégico de Dios. ¿Sabía usted eso? ¿Cómo era que iban a ser un rey? En un pesebre. Si hay estrategas, de verdad, realmente el mayor estratega es Dios. Aleluya. Y dirá la gente, bueno, pero si Dios es Dios, ¿y por qué no pudo nacer en un pesebre? Porque Jesús tenía que venir a morir para vencer, derramar su sangre por los pecados de la humanidad aquí, y Dios poder actuar como tenía que hacer, porque anteriormente Dios actuaba era por fuego, por cosas literales, usaba gente, pasaban cosas. Pero Jesús tenía que venir en carne para Dios poder actuar sobrenaturalmente. Cuando se alaban al Señor. Sí, Dios actuaba sobrenaturalmente primero, pero ahora con amor. Sujetadas las huestes espirituales de maldad a Jesús. Anteriormente la gente se peleaba con espadas, iban a la guerra, pasaban cosas para poder ser libres las personas, y había todas aquellas situaciones. No había un poder sobrenatural superior que pudiera vencer todas esas cosas hasta que vino Jesús. Dios activaba sus profetas, ¿sí? En su pueblo los activaba. Los activó en Egipto cuando estaba con Moisés allí, hizo ver que el pueblo de Dios estaba cubierto, que Dios le había dado promesa, y fue manifiesta la liberación de Dios para con el pueblo de Israel en Egipto. Pero otras naciones no podían conocerlo, no podían conocer a Dios, y por eso Dios saca a su pueblo, lo lleva a esa tierra prometida para hacer de esa tierra prometida una nación santa, para que de allí pudiese venir el Salvador del mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su unigénito Hijo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Esto fue el propósito de Dios. Enviar a Jesús no fue más que el plan de amor de Dios. No fue para que celebráramos la Navidad, sin embargo tenemos que celebrarla. La Biblia no nos manda a celebrarla, pero lo celebramos porque nos da gozo. Esa Navidad lo representa ahora cuando nosotros recibimos a Jesús en nuestros corazones. Anteriormente era lloro, era lamento, no había esperanza, pero una vez que recibimos a Jesús, fue una alegría tan grande en nuestros corazones saber. En aquel entonces, cuando lo recibimos, que teníamos un valor y que tenemos un valor tan grande para alguien, que a pesar de nuestros errores alguien pudiera tomarnos y aceptarnos y decirnos que nos ama, a pesar de nuestros errores, de los errores que pudimos haber tenido. Y entonces allí vemos manifiesto el amor de Dios para la humanidad. Hay cosas que no se entienden, pero esto es algo que se puede entender de acuerdo a las Escrituras, a las Sagradas Escrituras. Que hay muchas personas difieren de la fecha del 24 y 25 de diciembre. Bueno, eso no importa. Para mí y para muchos, nació un 25 de diciembre. Y podemos decir que fue para diciembre porque dividió la historia, y cada año empieza cuando termina, o un año por supuesto, empieza el nuevo, y allí pudo haberse dado la división de la historia en el antes y después de. Dios es un Dios de orden.
Ya él tenía un plan, tuvieron que pasar muchas cosas para que Jesús pudiese venir a un pesebre, a un humilde pesebre. Pasaron muchas cosas, pasaron muchos años, Dios dio leche, le dio una tierra prometida a su pueblo. Pasaron muchos siglos. Tú, para que todo esto sucediera, esto no fue de la noche a la mañana. Luego que tienen rey, el pueblo de Israel tiene rey, luego que ellos tienen rey, hay una división de los reinos. Era necesario porque de allí iba a venir el Salvador, del reino de Jerusalén, de Judá. Porque el otro reino, allí solamente en Jerusalén se adoraba al Señor, y en el otro reino la gente se dedicó a idolatrar otros dioses, a practicar la idolatría separados de Dios. Sin embargo, en Jerusalén, allí se debía adorar a Dios. Pero cuando Jesús vino, dice las Escrituras que ya estaba profetizado, que el mismo Dios busca a los adoradores, y era necesario que los que le adoren en espíritu y en verdad. Y esa adoración tenía que ser desde el corazón. O sea, anteriormente se adoraba en Jerusalén. Anteriormente se adoraba en Jerusalén. Pero una vez que Jesús viene a la tierra, muere y resucita, porque murió por nuestros pecados, pero resucitó para ascender al cielo. Entonces, tenemos la facultad, el beneficio de recibir a Jesús en nuestros corazones, para que ahora no se adore solamente en Jerusalén, sino desde nuestro corazón. Alabado sea el Señor. Esa Jerusalén ahora es nuestro corazón. Esa Judá es nuestro corazón. Desde aquí ahora es que se adora al Señor Dios Todopoderoso. Pero eso tuvo que venirlo a conquistar Jesús. Desde el momento que nació en el pesebre, ya esto estaba profetizado y esto tenía que acontecer. Entonces vemos que ya esa profecía tuvo que completarse, cumplirse, para que la adoración fuese genuina desde el corazón. Por eso Jesús vino. Ese pesebre humilde lo representa tu corazón. Cuando tú crees que no puedes, que no tienes la capacidad, que no eres nadie, que has cometido muchos errores, muchos pecados, muchas situaciones, que piensas que no tienes perdón, pero que quiero decirte que tienes la esperanza y en Jesús. Hoy Jesús quiere nacer en tu corazón, cualquier sea tu situación, cualquiera esté pasando en este tiempo tu vida, cualquier situación. Si te sientes con una identidad debilitada, si no sabes realmente quién eres, estás confundido, quiero decirte que Jesús quiere entrar a tu corazón y que entiendas cuán valioso eres para Él. Vamos a ponernos en pie. Gracias, Señor, porque eres maravilloso, porque renuevas tus misericordias cada día. Gracias por tu fidelidad y tu amor, Señor. Gracias por haber enviado a Jesús por nosotros. Gracias, Señor, porque no se merecía tan grande amor, Señor, la humanidad, mas tú, sin embargo, la amaste desde el principio de tu creación preciosa, Señor. Gracias, gracias, Señor, porque enviaste lo más amado tuyo, a tu Hijo amado Jesús. Te pido que hoy Jesús entre a muchos corazones, que muchos corazones dispuestos a hacer esa confesión sean ese pesebre donde Jesús nazca en este día. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesucristo. Toca, Espíritu Santo, cada vida. Te alabamos en este día, en el nombre de Jesús. Si usted necesita la oración, vamos a orar por los jóvenes que están aquí.